Hola, ¿cómo están? Es un placer estar contigo en este espacio. Yo soy Jaime Elizondo de Real World Ranching, donde nuestro objetivo es ayudarte a lograr la mayor productividad pastoreando mientras mejoras tu tierra más rápido con tu ganado. Hoy me gustaría contarles sobre mi viaje personal en el pastoreo. Desde que tenía 12 años, me han fascinado los seres vivos y la creación de Dios. Así que comencé mi propio huerto con conejos. Incluso aprendí a hacer mi propia composta con estiércol de conejo y la usé en mis hortalizas. Así que llevo muchos años haciéndolo. Mis padres tenían media hectárea de pasto ahí en la casa y yo tenía que cortarlo con una podadora de césped manual, de esas que se empujan. Así que estaba muy consciente de cómo crecía el pasto en las diferentes épocas del año. Mi padre y mi abuelo tenían ranchos con vacas para carne y para mí fue amor a primera vista. Quería ser ganadero. Así que fui a la universidad para ser ingeniero agrónomo y me gradué en el 84. Y podrías pensar que en la universidad vas a obtener los mejores conocimientos y más recientes descubrimientos sobre el tema que estás estudiando, ¿verdad? Después de todo, es toda una inversión en tiempo y dinero. Pero la verdad es que después de esos 4 años que tardé en graduarme, no sabía muchas cosas. Me di cuenta que me habían formado en agricultura extractiva convencional y esto no encajaba con lo que había aprendido toda mi vida, con mis hortalizas, mis conejos y la observación de la naturaleza. Y pronto supe que tampoco estaba mejorando la tierra aplicando esos conocimientos. Finalmente, en 1991, pude comprar una finca muy degradada que había sido de arroz y tomate y pimiento morrón de exportación. Así que inmediatamente comencé con ganado, porque eso era lo que me encantaba, manejar la tierra con ganado, como lo había hecho mi familia durante generaciones. Fue entonces cuando comencé a aprender el mundo real, a tomar decisiones económicas y descubrí que el manejo del pastoreo era de suma importancia para mejorar esa tierra que se había sido degradada por años de agricultura convencional. Había estado leyendo libros para aprender a gestionar mejor el pastoreo. Me encanta leer. Y un libro que destaca es La productividad de la hierba de André Voisin. Era de los más influyentes para mí en ese momento. Él escribió sus 4 leyes universales del pastoreo y tenían sentido. Escribió sobre cómo las raíces se acortarían, debilitarían, si no damos suficiente tiempo de recuperación entre los pastoreos. Me di cuenta que él estaba muy adelantado a su tiempo allá por los años 60 cuando lo escribió. Pero al empezar en mi propia finca hice lo que todos hacían. Pastoreo principalmente continuo con algunas rotaciones, pero esto no ayudó a mi tierra, aunque al ganado le fue bien, pero con una carga animal baja en comparación con el potencial. Entonces comencé a usar cercas eléctricas para intentar darle descanso a mi pasto. Llegué hasta 7 novillos por hectárea en la temporada verde. Más tarde leí Manejo holístico de los recursos de Alan Savory. Y tuve que leer ese libro muchas veces ya que el contenido no me resultaba fácil de entender y finalmente no tenía sentido en la parte del pastoreo. ¿Cómo podría ser que dejar el 70% del pasto sin cosechar iba a mejorar el suelo? Mis pastos tropicales, ricos en fibra, pasto bermuda y otros, no se quedaban aplastados después de un pastoreo, sino que volvían a pararse inmediatamente por su alto contenido de fibra, creando un colchón que inhibe el nuevo crecimiento. Como había aprendido de Boissin, el pastoreo selectivo significaba una aceleración indeseada o un debilitamiento de las raíces al dar periodos de recuperación demasiado cortos, cada vez que había una sequía de corto o largo plazo. Por supuesto, en ese libro de manejo holístico había muchos planes para reducir la cantidad de ganado cuando había una sequía, pero eso no encajaba con mi necesidad
de crear un rebaño con una genética mucho mejor si me iba a ver obligado a venderlas en cada sequía. No, tenía que haber una mejor manera. Lo que sí me gustó en la parte del pastoreo de ese libro de Savory fue su definición del sobrepastoreo. El pastorear una planta antes de que se recupere por completo de un pastoreo anterior. Eso es sobrepastoreo y es lo que decía André Boisson. Esto fue muy importante para mí, pero no encajaba con el resto del libro en cuanto al pastoreo, lo cual me resultaba contradictorio. Así que seguí buscando respuestas a mis preguntas apremiantes. Leí un libro de Nueva Zelanda, escrito en los años 60 también, que se llama Del pasto a leche por McKinnon. Y él explica cómo el número de animales productivos mantenidos a bajo costo determina la rentabilidad en una finca. Eso tenía sentido desde el punto de vista económico. Así que comencé a mantener la carga ganadera más alta posible sin perder condición corporal en mi ganado. Y esto me ayudó en gran medida a mejorar mis ganancias. Ahora buscaba la manera de lograr una carga animal alta con animales productivos, pero sin sobrepastorear ni debilitar las raíces de mi pasto. Déjame contarte sobre mi fracaso más grande. Buscando ayuda en esto, encontré un consultor que promovía el pastoreo severo hasta abajo del pasto para mejorar la proporción de hojas verdes a tallos en el rebrote. Pero él aconsejaba pastorear con frecuencia, diciendo que las raíces crecerían más profundamente si hacíamos eso. Esto no tenía sentido para mí, estoy seguro que para ustedes tampoco, pero era joven y lo hice porque él era mi consultor y él prometía que de alguna manera funcionaba. Me dio casos que lo hacían. Bueno, funcionó durante unos meses en la temporada verde cuando había buena lluvia y aumenté mucho mi carga ganadera conforme él me dijo, al doble. Pero las raíces de mis pastos finalmente se debilitaron por este pastoreo frecuente y hasta abajo, por lo que el pasto comenzó a crecer muy lentamente debido precisamente a las raíces cortas y la falta de reservas de energía. Así que ahí estaba yo, con una carga animal muy alta y poco pasto para alimentar a mi ganado que estaba perdiendo peso. Y recuerda, se necesita ganado en buenas condiciones corporales para generar ganancias para tu familia. Me sentí devastado, un fracaso. Tenía una gran cantidad de ganado delgado y nada que mostrar por mis esfuerzos. Tuve que vender una parte del ganado para poder sacar provecho del resto. ¿Te ha pasado esto? ¿Has estado en un desastre causado por una mala gestión? Me prometí que nunca más me dejaría engañar por el consejo equivocado de un consultor que no tenía su propia finca económicamente exitosa. Este consultor era profesor en una universidad prestigiosa, pero no tenía su propia finca, lo que significaba que lo que él decía era más teoría que práctica. A medida que se fueron conociendo más fracasos de diferentes fincas que habían seguido sus consejos, comencé a sentirme mejor, pero al principio me sentí muy tonto. Pero yo sabía que debía haber una manera mejor, ya que la naturaleza era abundante por sí sola, según mis observaciones. Luego asistí a todas las conferencias que pude de la revista Stockman Grass Farmer en Estados Unidos, cuando Alan Nation era el editor. Incluso vino a mi finca y dio una charla en la universidad local. Disfruté mucho esas conferencias del Stockman Grass Farmer. En esas conferencias en diferentes ciudades y fincas de Estados Unidos, estuve expuesto al pastoreo rotacional selectivo. Y sonaba muy bien en teoría, pero había aprendido algo muy importante de mi consultor anterior, el profesor universitario: la importancia de la proporción de hoja verde a tallo. Él nos hizo cortar 1 metro cuadrado de pasto a ras de suelo y pesarlo. Luego ponerlo sobre una mesa para separar a mano toda la hoja verde del material del tallo y hoja seca
y pesarlo para obtener qué porcentaje estaba hecho de hoja verde y qué porcentaje en peso eran tallos y hoja seca. Había explicado que las hojas verdes producían energía mediante la fotosíntesis y los tallos consumían energía mediante la respiración. Esto me recordó lo que había aprendido en clases de biología, así que fue fácil de entender. Volviendo al pastoreo selectivo rotacional. Estuve expuesto a este método de pastoreo rotacional selectivo, donde al ganado se le permite consumir lo mejor y rechazar el resto. Sonaba genial desde el punto de vista del ganado, así que sí, ahí estaba la respuesta. Y como Mark Bader de las empresas Free Choice, Minerales Tipo Cafetería, me asesoraba sobre nutrición de rumiantes, era mi mentor, supe que el ganado le iba mejor con pastos frondosos porque las hojas son más digeribles que los tallos. Pero entonces recordé la importancia de la relación hoja verde a tallo en el equilibrio energético de la planta, en el rebrote y en la salud del suelo. Y tuve serias dudas sobre el pastoreo selectivo que dejaría grandes cantidades de tallo tras el pastoreo, aún adheridos a la planta. Tallos que estarían consumiendo energía de las raíces y macollos de las plantas. Además, soy regularmente bueno en matemáticas, hice mis propios cálculos de lo que significa el pastoreo selectivo para el periodo de recuperación. ¿Sabes? Cuanto más selectivo es el pastoreo, más rápido regresa el rebaño a volver a pastorear en un potrero o campo determinado, lo que significa un más corto periodo de recuperación. Y esto iba en contra del crecimiento de raíces fuertes y en contra de las reservas de energía de las plantas. Además, me encanta observar a mi ganado pastorear y observé que no pasan como una cortadora de césped donde podemos ajustar la altura del residuo. El ganado pastorea seleccionando las mejores plantas hasta el suelo, si se le permite, y rechaza las plantas menos deseables. Déjame decirte algo antes de continuar. Si estás haciendo algún tipo de pastoreo controlado, sea selectivo o no, ya has comenzado a mejorar tu tierra, tu terreno. Verás, el peor manejo del pastoreo que se puede hacer es dejar al ganado en un campo por mucho tiempo, semanas o meses, ya que debilitarán continuamente las raíces del pasto, consumiendo el rebrote tan pronto como puedan. Pastoreando después de que la hierba comienza a rebrotar, agotando las reservas de energía de la planta. Por lo que si ya empezaste, solo es cuestión de ajustar tu manejo del pastoreo para mejorar en gran medida tu productividad y tu suelo. Así que continué experimentando, haciendo pruebas y buscando respuestas a mis preguntas en todo el mundo. ¿Te ha pasado esto? ¿Sabes que debe haber algo allá afuera que te sigue eludiendo? Sabía que había una mejor manera. Las enormes manadas salvajes de herbívoros en África lo estaban haciendo y tenían éxito sin ningún fertilizante sintético. Entonces, seguí buscando y haciendo preguntas. Para entonces, con la ayuda del Internet, comencé a obtener más respuestas, algunas buenas, otras malas. Algunas ya las había probado con resultados no tan buenos y otras hice una prueba y descubrí que no eran correctas. ¿Quieres saber cuál ha sido el mayor error en el manejo del pastoreo? Considerar el pastoreo como un evento aislado. No poder visualizar cómo las decisiones diarias de pastoreo impactan los resultados de todo el año y de varios años. Finalmente conocí por internet a Johan Sitzman de África, que ofrecía sus servicios como consultor y su curso. Él propuso algo diferente. Pastorear el pasto hasta abajo como me había aconsejado el profesor de la universidad, pero en lugar de dar periodos de recuperación muy cortos, dar periodos de recuperación muy largos y diferir en área en lugar de llamar pasto diferido a los residuos del pasto rechazado. Wow, esto tenía mucho sentido para mí y en ese momento me encontraba en la peor sequía de los últimos 60 años. Empecé a hacerlo en 2 fincas al mismo tiempo, ya que su consejo me pareció acertado. Y al principio tuve serias dudas. ¿Qué pasa si mi ganado enflaca?
¿Qué pasa si daño el suelo? ¿Qué pasaría si mi pasto muriera por falta de una cobertura del suelo, como lo llamaban los expertos en pastoreo rotacional selectivo? Así que conducía todos los días de una finca a otra, que era 1 hora y media, para ver y observar el pasto y el llenado del rumen y la condición corporal de mi ganado. Recuerda que esta era la peor sequía en los últimos 60 años en ese momento, así que estaba muy estresado. No había heno disponible, ni siquiera había soca de sorgo o rastrojo de maíz. Tenía que hacer que esta nueva idea funcionara, y funcionó. Mi ganado necesitó de una cantidad mínima de un suplemento alto en proteínas para mantener el peso corporal mientras consumía pasto viejo y seco, ya que eso era todo lo que había disponible. No había llovido en todo el año. Pero pude pasar ese año tan difícil con una carga ganadera que era del doble de lo normal y con una condición corporal adecuada. Luego, Sitzman explicó cómo la condición corporal del ganado está determinada por la genética y es altamente heredable. Esto abrió la puerta a mi continuo interés en la genética adaptada para gestionar mejor la tierra en la que pasta mi ganado. Desde entonces he podido adquirir años de experiencia en el programa de pastoreo, la parte de genética adaptada y uniendo todo para hacer un mejor todo que también incluye la vida silvestre y el éxito económico con menos mano de obra. Muchos de mis estudiantes están teniendo éxito en diferentes entornos alrededor del mundo. Así que me gustaría invitarte a una clase sobre este tipo de programa de pastoreo que incluye todos los días del año y muchos años para mejorar tu tierra lo más rápido posible mientras se maximiza la productividad de tu pasto. Entonces quiero que sepas que si ya estás haciendo algún tipo de pastoreo controlado, sea selectivo o no, ya has dado el primer paso para mejorar tu tierra. Solo quedan algunos próximos pasos que debes dar para continuar, mejorándolo año tras año más rápido y al mismo tiempo maximizando tu productividad. Si estás interesado en obtener más información, asiste a esta clase gratuita en unas semanas. Solo asegúrate de registrarte en la lista de espera en www.rwranching.com. Que tengas un excelente resto del día y una bendecida semana. Nos vemos ahí. Suscríbete a nuestro podcast Fat Cows, Fat Wallets, que es vacas gordas, billetera gorda, o visita mi página web en www.rwranching.com en español, o el Facebook de Real Wealth Ranching, que también viene en español. Bendiciones.